Bienvenidos amigos a esta última jornada en nuestro taller de cómics auspiciado por la Ilustre Municipalidad de La Unión, el Departamento de Cultura y Turismo de la Ciudad de La Unión. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Municipal de la Ciudad de La Unión. Como les digo, para terminar ya este taller, la última clase, en el que vamos a ver aspectos de nuestra portada y cómo se puede trabajar el color y otro tipo de cómics dentro de lo que nos cabe en esta última clase. Vamos a hacer un par de ejemplos de cómo trabajar el color dentro de las portadas, que ya es la última fase de nuestro cómic. Tenemos acá, por ejemplo, un cómic de acá de Chile, que tiene su portada en color, trabajado de manera digital con un contraste que va en el mismo sentido del cómic en el interior también ilustrado y pintado de manera digital. Si se fijan bien, las viñetas tienen las separaciones que habíamos hablado, el distanciamiento en el lomo del cómic, los colores y las burbujas de diálogo dentro de la hoja. Asimismo, también hay otro tipo de ilustraciones que se agregan generalmente a los cómics, que son ilustraciones de los fans, ilustraciones que pudieron haber quedado dentro del cómic pero no lo logran. Y acá tenemos dos ejemplos de ilustración digital, cada uno con un estilo y un color distinto. Esta ilustración pertenece a Alfredo Cáceres y esta de acá pertenece a Soledad Pozo. Si se fijan, ambos están hechos con un programa de ilustración digital, pero los colores y el estilo distancian mucho, obviamente propio de cada mano del ilustrador. Como vemos acá, también tenemos presente otro estilo de portada para nuestro cómic o nuestra revista que podamos hacer. Este es un libro ilustrado de Shaun Tan que se llama Emigrantes. Se fijan aquí, la ilustración asemeja a un álbum fotográfico, está envejecida, trabaja con sepias y grises dentro del libro ilustrado y nos va contando una historia que a medida que va avanzando va trabajando los colores. Empieza muy oscura con tonos grises y termina en un sepia muy claro. Podemos ir viendo los contrastes y las variaciones de colores, por ejemplo, en estas ilustraciones. Una de las características de este libro es que no tiene diálogos. Ninguna de las viñetas tiene un diálogo. Entonces lo que nos va mostrando es aparentemente un álbum de fotos de este personaje que va recorriendo este nuevo mundo mientras va viajando y trata de encontrar un sentido a su viaje. Volvemos a ver la presencia de los colores grises y las sepias dependiendo del ángulo de luz o qué es el énfasis y el tono que quiere darle a su ilustración. Podemos ver acá una ilustración de doble página y lo que le comentaba en clases pasadas era esto de tomar la distancia necesaria dentro del lomo para que la ilustración no se pierda. Asimismo, también podemos ver, si ya vimos el trabajo en sepia, también podemos ver el trabajo a todo color. Este es Juan Buscamares de Félix Vega. Y tenemos, por ejemplo, esta página que las escogí por el contraste de colores que tienen. Esto es una gama de azules. La ilustración aparenta estar bajo el agua. Trabaja la luz desde arriba con los reflejos del agua. El color del sedimento dentro del océano, las luces de este vehículo. Y en contraste, en la página siguiente, trabaja la visión del desierto. ¿Y qué hace aquí? Usa colores tierra, color café, naranjo y amarillo. Logra el contraste a través de las sombras y las luces. Vemos las huellas en la arena. Vemos la ropa del personaje en rojo, lo que le da aún más énfasis a este hecho de que no hay agua, no hay presencia de humedad en el aire. Y eso también es bien atractivo dentro de los cómics cuando los trabajamos en color, hacer este tipo de contraste de página a página.
Si se fijan acá, sigue trabajando con sombras, sigue trabajando en la misma paleta de colores y va destacando esto de que aparentemente no existe agua, no hay humedad dentro del ambiente con este tipo de colores. Y la portada en este caso es una de las viñetas del cómic, que lo trabaja en este formato para cubrir toda la tapa del libro. Y vemos este esqueleto de ballena y a nuestro personaje principal buscando el mar que aún no aparece. Otro de los detalles es la perspectiva. Si se fijan aquí ya habíamos trabajado este término que es desde arriba. Entonces podemos ver la espalda del personaje y hace el contraste de tamaño con este objeto masivo que sería la ballena. Y que es tan masivo que no se logra visualizar por completo dentro de la portada del libro. Ahora vamos a ver otro ejemplo de lo que es trabajar con color, pero esta vez es solo una viñeta y que es lo que ya vimos que se llaman tiras cómicas. En este caso es solo una viñeta que ahora modernamente se les llama memes y cuenta un chiste gráfico en una sola viñeta. Vemos el trabajo de color y el estilo de cada uno de los ilustradores que es propio y trabaja con esto de los colores, son colores suaves dentro de la viñeta. También tenemos la portada, que es una portada a todo color, se llama En dosis diarias de Alberto Montt y son chistes gráficos para leer todos los días. Vemos este trabajo de colores, algunos personajes conocidos, el contraste del color digital y tiene un diseño que va de fondo en la portada. Entonces, como ya vimos este tipo de portadas a color, portadas en colores sepia, portadas en grises y viñetas dentro de la portada, lo que vamos a ver ahora es la diferenciación de hojas para poder trabajar dentro de nuestra portada. Como habíamos visto nosotros, todo nuestro cómic que hemos trabajado durante la clase la hemos hecho con esta hoja, que es una hoja de oficio, es una hoja delgada, flexible, de un gramaje no muy alto, y tenemos este contraste que es una hoja de opalina, es mucho más gruesa, mucho más rígida y nos permite trabajar ya colores directamente dentro de la hoja. No sé si la cámara lo alcanza a tomar la diferencia de textura que tiene una de las hojas versus la hoja de oficio. La opalina tiene esta segmentación propia como si fuera una tela y la hoja de oficio es mucho más lisa. Y por ende el gramaje también es distinto. Entonces, como ya hemos trabajado en ocasiones anteriores con nuestras hojas, lo que vamos a hacer primero, como siempre, es tomar la distancia del borde de nuestra hoja para poder dibujar nuestra portada. En este caso, vamos a trabajar con 1 centímetro de margen para poder ilustrar de manera correcta dentro de la hoja. Empezamos a trabajar nuestro borde. Vamos marcando la hoja para que tengamos esta distancia y poder trabajar de manera más adecuada dentro de la hoja. Entonces también nos da este margen, por eso se llama margen, nos da este margen para que no salgamos de la línea. Si queremos trabajar algo mucho más grande, si después queremos digitalizar nuestra hoja, también podemos hacerlo respetando este margen para evitar extraer un pedazo de la ilustración, un pedazo de la hoja y que nos quede más parejo y más prolijo también el dibujo. Ya tenemos nuestro margen marcado de 1 centímetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál va a ser nuestra portada. ¿Qué queremos representar dentro de la portada? Lo vimos por ejemplo, con este, volvemos a Juan Buscamares, que lo que hace aquí el autor es transformar una de las viñetas del cómic en una portada.
lo cual se diferencia con, por ejemplo, este de Justo, que la ilustración de portada está hecha para hacer solamente la portada del libro. Esta viñeta no está dentro del cómic. Entonces debemos escoger si una de nuestras viñetas podemos representarla dentro de la hoja, volver a trabajarla, darle más detalles, darle más color a esta hoja para que sea la portada de nuestro cómic, o diseñar una portada original para nuestro cómic. Lo podemos ver también, por ejemplo, en este manga de Akira, manga estilo japonés, donde también el autor o el diseñador de la portada trabaja con una viñeta extraída desde el cómic y está coloreada. Y en el caso del cómic americano, vamos a despejar un poquito la mesa. En el caso de este cómic americano que se llama Spawn, también esta ilustración es propia de la portada y no se encuentra dentro del cómic. A su vez también las portadas pueden ser, como ya lo vimos con el libro de los emigrantes, pueden ser a color, pueden ser en blanco y negro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar un diseño para nuestra portada, y que en este caso es el mismo cómic que seguimos trabajando las clases anteriores. Para la portada lo que voy a hacer va a ser distribuir dónde va a ir el nombre primero del cómic. Entonces voy a usar la parte superior de la hoja para poder diseñar este rectángulo donde voy a agregar el nombre. Para poder ir distanciando lo voy a marcar muy levemente para que no interfiera después con el dibujo. Así vamos distribuyendo espacio dentro de la hoja. También quiero agregar un subtítulo que voy a colocar aquí abajo. Ahora ya tengo la distribución de lo que va a ser el lugar donde va el título de mi hoja, de este cómic, para hacer la portada, y un rectángulo que va en la parte inferior donde va a ir el subtítulo o el nombre del capítulo que voy a representar. Una vez distribuido esto, como lo ven, está marcado muy fino, muy débil dentro de la hoja. ¿Para qué? Para que podamos ilustrar y luego remarcar el espacio donde vamos a distribuir las letras. En este caso lo voy a hacer con tipografía propia. También lo pueden hacer con tipografía digital. Una vez que está lista la hoja, se lleva al escáner, se pasa por un programa de dibujo básico como el Paint y puedes agregar estas letras dentro del diseño de tu portada. Vamos a trabajar lo que es... ¿Cuál era el tema principal del cómic que estaba trabajando? Era el encuentro de la bolsa de taquis, de los taquis morados. Vamos a representar nuestra bolsa de taquis. Como siempre trabajamos nuestro boceto para ir dándonos una idea de lo que vamos a hacer dentro de la hoja. Tenemos los rollitos de taquis con el limón. Y aquí va la palabra fuego. Ese va a ser nuestro objeto central dentro de la portada y es al que le vamos a dar énfasis, buscando luego cuáles van a ser nuestros acompañantes dentro de la portada. Teníamos que el taquis lo venía a buscar un marciano, entonces es importante que dentro de la hoja también aparezca este marcianito. Vamos a hacer como que lo quiera alcanzar. Vamos a dibujar la mano de nuestro marcianito.
y vamos a aprovechar de trabajar también la perspectiva. Tenemos nuestro marcianito por acá. Ahí está. Tenemos que el marcianito, por ejemplo, va a buscar esto en una tienda, entonces vamos a agregar a la tienda como parte de la portada. Vamos a ir usando todas las cosas que fuimos viendo durante las clases. El trabajo de perspectiva. Vamos a trabajar la puerta de la tienda acá. ¿Qué otra característica teníamos dentro de nuestro cómic? También era la nave espacial de nuestro marcianito. La vamos a agregar aquí, donde va a ir en el límite con el nombre de nuestro cómic. No se preocupen si se pasan, si no les queda bien a la primera, lo pueden ir corrigiendo después. Todo este trabajo es solamente para ir haciendo el boceto de nuestra portada. Y lo vamos a ir trabajando poco a poco. También, ¿qué otro personaje o qué otra característica vimos dentro de nuestras hojas que podamos agregar? Vimos el mismo planeta Tierra, la vamos a agregar aquí, donde se supone que venía a buscar a nuestro marciano, el Takis. Agregamos algunas nubes. Entonces ahora ya tenemos una pequeña distribución de cuál va a ser nuestra portada. Y vamos a buscar un título apropiado para nuestro cómic, en este caso usando mi propia tipografía para ir viendo cómo voy a dibujar después o cómo voy a trazar las palabras que van a ir incluidas dentro del cómic. Vamos a llamar esto, se llamaban Las aventuras del marcianito. Me equivoqué, ya no importa. Después lo corregimos. Las aventuras del marcianito. Y aquí, por ejemplo, tomé mal la distancia en el marcianito y por eso se hace con lápiz grafito. Luego lo vamos a correr un poco hacia acá. Ahí vamos a ir marcando dónde vamos a mover las letras.
Y este capítulo se llamaba Los taquis morados. Entonces, agregamos acá abajo los taquis morados. Ya tenemos el diseño de portada más o menos trabajado, entonces ya sabemos cuál va a ser la distribución de las imágenes dentro de esta página. Entonces ya tenemos un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos que son los que van a dar el sentido a nuestra portada. Y si queremos agregar fondo, podemos agregar pequeños detalles, podemos agregar sombras o luces dentro del trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser irlos remarcando e ir corrigiendo donde nos hemos ido equivocando para ir dando espacio a nuestras palabras. Por ejemplo, acá cuando escribí marcianito me di cuenta de que el espacio no era el idóneo. Entonces, con la flecha que puse ahí, ya identifiqué que debo correr las letras un poco más acá. Como les digo, esto es con el trabajo del lápiz, es un poco más complicado el tomar la distancia, pero si lo quieren trabajar en digital no hay problema, es mucho más sencillo. Simplemente lo escriben en el cuadro de texto y lo mueven dentro de la ilustración. Esta es la hoja de prueba, así que no importa si no les queda perfecto a la primera. Para eso después se puede trabajar en una hoja mucho más rígida donde podemos pintar directamente sobre ella. Y así va a terminar siendo más prolijo el trabajo. Marcia. Ahora ya estamos dentro del cuadro que habíamos marcado en un principio y ya corregimos la distribución de las letras. Como les digo, ahora podemos trabajarlo con tinta, podemos trabajarlo de manera digital, podemos ir dando la primera mano de tinta para terminar esta hoja, o podemos ir dando algunos otros detalles a nuestra portada. Por ahora vamos a dejar la portada de lado porque, como les digo, es el trabajo que pueden llegar a hacer después en casa. Y nos vamos a ir ahora a la última hoja que vamos a trabajar en este cómic, que ya habíamos visto el trabajo de luces y sombras. Aquí las luces están representadas por los espacios blancos, lo vamos a poner acá. Las luces están representadas por los espacios en blanco dentro del entintado. Y, por ejemplo, aquí en la espalda aún no hemos dado luces y lo vamos a trabajar ahora. Y las sombras están representadas por la tinta negra. Agregamos estas señales onomatopéyicas en japonés que anuncian que se van acercando los personajes. Y lo que vamos a hacer ahora va a terminar de hacer esta viñeta y agregar el continuará acá abajo para que quede nuestra historia inconclusa. Pero como ejemplo ya saben cómo ir manejando las viñetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar esta viñeta que vamos a pintar con la tinta para que vayamos viendo cómo ir agregando las sombras y las luces dentro de la viñeta. Al ser una viñeta larga y ocupa casi toda la página en la parte superior, ¿qué podemos hacer aquí? Generalmente se usa esta viñeta para dar acercamientos en primeros planos, dar énfasis a visiones, dar énfasis a escenarios, cosas muy distantes o cosas muy cercanas. Casi nunca se usa para colocar diálogos aquí porque el espacio es muy pequeño, pero sí, como les digo, para dar énfasis a cosas en primer plano o cosas que están muy lejanas. Vamos a trabajar esto. Primero que nada vamos a remarcar nuestras líneas para poder borrar después. Vamos a trabajar con el estilógrafo 05
que hemos ido usando en estas clases para ir dando o tiralínea para marcar nuestro lápiz grafito que ya habíamos trabajado. Entonces dentro de este margen que tenemos vamos a ir marcando las líneas que ya tenemos definidas como bordes. Y esto depende mucho del estilo de cada uno de los dibujantes. A mí me gusta mucho marcar las líneas, que se note la separación entre una y otra. ¿Para qué? Para que después cuando pintemos o coloreemos la viñeta no perdamos los detalles de la misma. A veces dice uno, me olvidé de esta parte, aquí no iba esta línea. Entonces, por eso es mejor remarcarlos de manera definitiva una vez que ya tengamos visualizado nuestro dibujo. Agregamos líneas de expresión a la cara, pequeños detalles. Trabajamos el círculo del iris y la pupila. Agregamos estos pequeños reflejos de luz. Y ya tenemos las líneas marcadas dentro de nuestra viñeta. Ahora esperamos que se seque un poco la tinta para poder borrar, porque si no, la tinta se corre. Probamos, vemos que ya está en condiciones de ser borrado y empezamos a borrar desde la primera línea que dibujamos para darle tiempo a la tinta, a la hoja, para que absorba la tinta. Borramos las líneas. En este caso yo sigo trabajando con mi goma grande porque es mucho más fácil para borrar superficies amplias. Para los detalles están las gomas más pequeñas. Y vuelvo a hacer mención de este truco del biselado de la goma que vimos cuando empezamos esto. Entonces borramos primero por un lado y luego por el otro y genera este bisel dentro de la goma. ¿Para qué? Para borrar pequeñas líneas o detalles dentro de la hoja y no borrar con toda la superficie de la goma. También siempre se recomienda, en vez de hacer esto cuando estás borrando, borrar siempre en una sola dirección. ¿Para qué? Para evitar que la hoja se arrugue. Y así también toda nuestra basura que produce la goma, todos los restos de goma, van en una sola dirección. Limpiamos nuestra hoja. Y ahora ya tenemos las líneas definidas dentro de la viñeta y ahora hay que ir asignando los colores. Podemos usar las viñetas anteriores como guía. En este caso voy a usar esta viñeta como guía y me doy cuenta de que el sombrero es negro, tiene estos espacios en blanco, la ceja es negra y el centro del ojo también. Vamos ahora con nuestras tintas que hemos estado usando estos días para ir pintando y tenemos en este caso un par de pinceles con los que vamos a trabajar. Voy a trabajar otra vez con este pincel pequeño, en este caso este es un número 6 para trabajar tinta o acuarela y vamos a trabajar con nuestra tinta. Como les digo, ya sabemos cuáles son los espacios que van en negro y cuáles son los espacios que tenemos que dejar en blanco para ir haciendo los contrastes. Entonces lo que primero vamos a hacer va a hacer trabajar los lugares que llevan un color sólido. En este caso la pupila es negra, por ende trabajamos con un color negro sólido. Eso quiere decir la tinta sin diluir. También lo podemos trabajar con el plumón, pero ya vimos en la clase pasada que si trabajamos con el plumón en una hoja muy delgada, al ser el plumón en base a alcohol, la tinta se trasluce de la hoja. Pasa eso. En cambio, con la tinta sin diluir es muy poco lo que se nota del otro lado.
¿Qué otra cosa teníamos en negro dentro de la viñeta? Es la ceja de Yotaro. Vamos a pintar. Damos estas pinceladas. Vamos agregando esto color a la viñeta y luego hacemos la comparación de cómo estaba a cómo va quedando. ¿Qué otra cosa teníamos en negro dentro de la viñeta? Era el gorro que usa Yotaro, pero como es una superficie más grande, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un pincel de mayor calibre, en este caso un número 10. Ponemos un poco de tinta, ya que vamos a usar más tinta. Ponemos un poco de tinta en nuestro pincel. La superficie bien limpia siempre para trabajar con nuestro pincel. Y comenzamos a dar color a la última parte de la viñeta. La tinta siempre hay que trabajarla sin miedo. En pinceladas más largas, y cuando llegamos al borde vamos definiendo el color a través del borde de nuestro pincel. También se los había mencionado en clases anteriores el tema de cómo tomar los pinceles y por qué los pinceles eran más gordos en un extremo y más delgados al final. Y eso era para trabajar detalles y que no nos cansara tanto la mano cuando agregamos la tinta. O agregamos los colores o pintamos con acrílico, con óleo, con acuarela, para que no nos canse tanto la mano. Vamos dándole los toques finales a nuestra viñeta. Repasamos los espacios en blanco que pudieron haber quedado. Como les digo, la tinta tiene la ventaja de que cubre muy bien. Dando los últimos toques. Cubre y rinde bastante. Agregamos el color negro a nuestra viñeta. Ahí pueden hacer la comparación. Vamos a ponerlo acá en la otra cámara. Pueden ir viendo cómo estaba la viñeta antes. Ahora ya agregamos estos colores bases negros. Y lo que vamos a hacer ahora es ir agregando las sombras que necesita nuestra imagen para que tenga ese toque de nuestra viñeta terminada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando pequeñas líneas para ir trabajando lo que es estas sombras menos notorias dentro de la viñeta, que van dando profundidad al dibujo. Y donde va a ir un poco más de sombra, pero no tan negra como la que está acá, vamos a trabajar también con otras líneas más prolongadas.
Y vamos a hacer el contraste de la sombra. Emparejamos nuestro dibujo y ya tenemos nuestra viñeta. Ahora, si lo pueden apreciar, ya hemos ido agregando estos detalles que están aquí, el pequeño contraste de sombra, vimos el color sólido en negro dentro de las pupilas y estos pequeños detalles que ya le dieron otro énfasis al rostro. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente viñeta mientras se seca la tinta acá arriba. Ya vimos que no todas las luces estaban agregadas acá. ¿Cómo trabajar una vez que nosotros ya hemos pintado un color base dentro de eso? Y tenemos que trabajar, por ejemplo, con un contraste que es mucho más alto. Para eso existen este tipo de lápices, como este lápiz blanco. ¿Y dónde está mi otro lápiz? Y este pastel blanco. Tenemos este es un lápiz de tinta gel Pilot, pero es tinta gel blanca. ¿Para qué dirán por qué usar tinta gel blanca? Porque a veces, por ejemplo, aquí en este borde la tinta pasó de largo y corregimos levemente. También se puede usar corrector en líquido para corregir este tipo de detalle. Y ahí vamos emparejando los colores. En este caso solo voy a usar el lápiz para marcar. Y ya hemos corregido donde la tinta se ha salido de las líneas. No, gracias a que esta tinta es gel, la hoja la absorbe y tienes que trabajar con un contraste muy alto dentro del escaneo para que aparezca la mancha, si no, no aparece. Por eso también se recomienda usar el lápiz corrector, pero el lápiz corrector es muy denso y deja una pequeña capa más gruesa y eso sí puede provocar una sombra dentro del dibujo una vez que lo traspases a digital a través del escáner. Tenemos estas luces que fuimos agregando aquí abajo y estas luces las hicimos sin pintar, pero aquí necesitamos tener un color rojo un poco más sólido como logramos las luces. Tenemos los reflejos que vienen desde atrás y este está desde adelante, entonces si vienen desde atrás debemos resaltar los objetos desde atrás. Agregamos estas luces en el cuello, las luces de los brazos. ¿Y cómo nos guiamos dónde van las luces y las sombras? Como les digo, la orientación de la luz, tienes que tener un referente para darte cuenta de dónde viene la luz y usamos estas pequeñas líneas para ir destacando cosas. Si la luz viene de acá, las sombras deben estar aquí. Entonces ponemos luces aquí y agregamos sombras del otro lado. Agregamos las sombras que correspondan. Y obviamente la sombra siguiendo la forma del dibujo.
Usamos el tiralíneas para definir de mejor manera el borde de nuestra tinta, donde trabajamos la tinta. Rellenamos pequeños detalles en blanco que pudieron haber quedado sin pintar. Y ahora nuestro personaje ya tiene luces y sombras en los lugares que le faltaban. Así es más sencillo ir dándole un énfasis al personaje. Ahora vamos a trabajar con las sombras y las luces dentro del otro personaje que está de frente. Si la luz viene en esta dirección, entonces las luces deberían estar de frente y las sombras por detrás. Volvemos a tomar nuestro lápiz blanco y trabajamos las luces dentro de la hoja. En este caso, por usar un color negro sólido, tengo que hacerlo a través de líneas. Si yo trabajara color o una gama de colores un poco más bajos, ya el sepia o derechamente los colores como este tipo de ilustración con este tipo de colores, ahí sí puedo hacer iluminación o sombras un poco más difusas. Pero por ejemplo este que tiene el trabajo digital, lo podemos ver acá, las sombras son mucho más sólidas, no se difuminan tanto. Si se fijan, los bordes de las sombras son muy marcados. La sombra de los detalles y la luz también es muy marcada dentro de la viñeta. Hay otros ejemplos de luces y sombras como lo vimos acá en Juan Buscamares, que aquí sí las sombras y las luces son más difusas. ¿Por qué? Porque el trabajo digital que se hace en este cómic no tiene el mismo pulso de mano que se hace con el entintado normal. Este está entintado a mano. Y se nota ¿por qué? Por el tipo de definición que se logra en la tinta. Si te fijas aquí, la sombra dentro del cabello tiene eso que no se logra con el trabajo digital. Por muy bueno que seas en el trabajo digital, hay cosas que el pincel y la hoja, porque la hoja tiene detalles o el pincel no tiene los suficientes pelos, logras eso irrepetible dentro de la ilustración. No vas a ver aunque sea el mismo artista y repita el mismo dibujo, sobre todo en acuarela, nunca hay dos acuarelas iguales. Claro, y eso es eso que le da la magia de que la persona termine pintando. Aquí las sombras y las luces son mucho más difusas, están más difuminadas y están trabajadas en el contraste del mismo color. Eso quiere decir mucho más agua, menos agua, un color más intenso, la misma gama de colores, el mismo color con diferentes pinceles te va a dar otra tonalidad. Como aquí estamos trabajando con sólido, solamente con el negro sólido, no se puede obtener un contraste tan grande y tampoco lo necesita porque el estilo de este cómic es así. Ahora, si yo hubiera trabajado esto desde un principio con la tinta aguada, desde un principio con acuarelas, ahí sí, hubiéramos obtenido otro tipo de resultado, pero eso ya es mucho más avanzado. Y la idea es que aquí ustedes lo pueden practicar en la casa también con lo que tengan disponible. Y por eso, por lo mismo he trabajado con los materiales más sencillos que hemos
que he logrado encontrar para poder obtener un resultado más o menos aceptable dentro de lo que se puede trabajar con una hoja delgada como es la hoja de oficio. Ya tenemos los detalles marcados aquí de nuestra ilustración. Vamos a ir agregando definición a los espacios. Agregamos las pequeñas sombras que debe llevar la ilustración. Para darle volumen y definición al personaje. Y ya tenemos nuestra viñeta que va a darle prácticamente el final a nuestro cómic, ya con las definiciones. Siempre es importante la cantidad de detalles que vamos agregando. Si se fijan, cuando comenzamos esta viñeta tenía muy poco detalle, pero gracias a estas pequeñas líneas ya logramos una viñeta muy distinta a como comenzamos. Como este cómic no tiene término, entonces necesitamos agregar en nuestra última viñeta que todo esto va a continuar. Entonces voy a usar esta última viñeta para escribir la palabra con la A. Sí, pero es cosa de ir midiendo. Entonces, si ya sabemos que no nos va a dar, agregamos la flecha y nos damos cuenta de que debemos empezar 1 centímetro más allá. Y con eso ya tenemos y ahora sí nos alcanza. Entonces, como ya sabemos que nuestro cómic va a continuar, ya tenemos nuestras letras. Vamos a remarcar aquí. Tenemos nuestras letras ya marcadas, esperamos que se seque la tinta. Ahí, por ejemplo, cometí un error con las líneas, pero se va a corregir una vez que entintemos. Vamos a dejar marcado aquí que esa línea no va. Hacemos un poco más tenue.
Y así ya sé que esa línea no va. Ya tenemos casi lista nuestra hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar las letras que tenemos aquí abajo para terminar con esta hoja del cómic. Pincel. Recuerden ir tomando su tiempo. Si se sienten cansados, dejen un poco el dibujo y luego lo retoman cuando se vuelvan a sentir bien. ¿Por qué? Porque este trabajo tiene que gustarnos, tiene que ser parte de nuestra diversión. Si no te diviertes mientras estás haciendo el dibujo, no te diviertes mientras estás pintando, quiere decir que ya estás trabajando sobreexcedido, que ya te cansaste. Entonces, trabajemos mientras estemos de ánimo. Cuando tengamos la inspiración o necesitemos hacer estos cómics, estos dibujos, ilustraciones, ese es el momento indicado para trabajarlos. Estén tranquilos, escuchando música, van trabajando su cómic tranquilamente. Terminar de pintar estas letras. Estamos a punto de terminar ya, amigos, amigas. Y ya estamos listos. Y esta sería nuestra última hoja. Faltó agregarle un fondo, pero en este caso no era necesario,
pero sí ir mostrando el énfasis en que se le puede ir dando a cada una de las viñetas con el trabajo del entintado, que fue lo último que vimos. Con esto ya vamos a dar por finalizado nuestro taller. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo trabajando en casa. Un saludo a quienes nos han acompañado durante estas 6 clases de este taller de cómic, auspiciado por la ilustre Municipalidad de La Unión, el Departamento de Cultura y Turismo de la Ciudad de La Unión, y agradecer a la biblioteca que nos facilitó el espacio acá para poder trabajar dentro de sus dependencias. Un saludo, un abrazo, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en algún otro programa, alguna otra clase. No se olviden seguir también los videos que hay en YouTube y en la página de la Ilustre Municipalidad de La Unión, donde hemos subido también otras actividades para realizar dentro de esta cuarentena. Me despido, muchas gracias, Efraín Miranda, desde este taller de cómics. Un abrazo, nos vemos en otra oportunidad.